Era un día cualquiera. El sol brillaba suavemente sobre las calles de mi vecindario. Las hojas de los árboles se mecían al ritmo del viento. Y el sonido del tráfico lejano llenaba el aire con su constante murmullo. Nada parecía fuera de lo común. Hasta que llegué a mi casa. Entonces vi el auto. Un coche desconocido estaba estacionado en la entrada. Justo enfrente de la puerta de mi casa. Un lugar que había considerado siempre mi refugio. Mi santuario de confianza y amor. El coche, con su color oscuro y su presencia tan imponente. Era el primer signo de que algo iba terriblemente mal. El corazón se me aceleró al instante. Un escalofrío recorrió mi espalda y una oleada de pensamientos invadió mi mente. ¿Qué hacía ese coche aquí? ¿Quién era el dueño? Y lo más importante, ¿por qué no lo reconocía? Dudé por un momento, mi mente tratando de encontrar alguna explicación lógica. Algo que pudiera quitarme esa sensación de pavor que ya me oprimía el pecho. Tal vez era un error. Un coche equivocado. O alguien que se había perdido. Pero a medida que me acercaba más a la puerta, la verdad se iba tornando cada vez más inevitable. No. Este no era un simple accidente. Algo estaba pasando. Algo que nunca había imaginado. La llave giró en la cerradura con un sonido metálico. Y al abrir la puerta, un torrente de emociones me invadió. El aire dentro de la casa estaba cargado de silencio. Y no era el tipo de silencio familiar que uno puede esperar al llegar a casa después de un día largo. Era un silencio pesado, tenso, como si todo estuviera esperando algo. Algo que no quería saber. La luz suave que se filtraba por las ventanas parecía burlarse de mi ignorancia hasta ese momento. Como si estuviera iluminando mi propio fracaso sin piedad. Mi respiración se detuvo un segundo cuando vi lo que estaba en la sala. Estaban allí, justo frente a mis ojos. Como si todo fuera parte de un cruel guión de alguna tragedia griega que no pude evitar. Mi esposa, la mujer con la que había compartido años de mi vida, estaba abrazada a otro hombre. El hombre que, hasta hace poco, nunca había visto. Pero que ahora se encontraba en mi casa. En mi vida, como si fuera su dueño. Vi sus caras. La expresión de sorpresa en los rostros de ambos solo confirmaba lo que ya sabía. Lo que ya temía. Ellos estaban juntos. Como si ese encuentro clandestino fuera una rutina que ya se había repetido innumerables veces. No había manera de negar lo que veía. Ni de buscar excusas en mi mente. Porque cada mirada que intercambiaban. Cada gesto que compartían, era una bofetada directa a mi confianza. A todo lo que había creído. Mis piernas temblaron, y el dolor en mi pecho me hizo casi incapaz de moverme. La traición, esa palabra que había evitado pensar por tanto tiempo, estaba ante mí, tan palpable, tan real, que ni siquiera pude articular una palabra en un principio. Solo miré. Como una marioneta cuya cuerda había sido cortada de golpe. No entendía nada. Y a la vez lo entendía todo. ¿Cómo pudiste? Logré decir, mi voz apenas un susurro lleno de incredulidad. Pero en ese instante, algo mucho más grande que la simple traición comenzaba a formarse en mi interior. Algo que nunca imaginé que sucedería. Esa traición, que ya era suficiente para destruirme. Era solo el principio, lo que estaba por venir, lo que todavía no sabía. Era mucho más oscuro, más devastador, y cambiaría mi vida para siempre. Mientras el eco de mis palabras resonaba en la habitación, tratando de encontrar sentido a lo que acababa de descubrir. Algo en mi mente se activó. El hombre frente a mí, el supuesto amante de mi esposa, no solo era un extraño. Él llevaba consigo un secreto tan grande que, cuando lo descubriera, la traición se volvería apenas el primer capítulo de un drama mucho más profundo. Más complejo, más desgarrador. La historia que estaba a punto de vivir no solo se trataba de la mujer que amaba.
No solo se trataba de la mentira que había sido tejida ante mis ojos. No, este era el comienzo de algo que no estaba preparado para enfrentar. Un relato de secretos, de traiciones, de engaños que irían más allá de mi matrimonio. Y que involucraría a personas que nunca imaginé que jugarían un papel en esta tragedia. Y lo peor de todo era que, aunque no lo sabía aún, mi vida nunca volvería a ser la misma. El primer acto de la traición. Después del primer choque emocional. Cuando finalmente pude procesar lo que había sucedido. Me encontré en un lugar de absoluta confusión. Sabía que necesitaba respuestas. Que necesitaba entender el porqué de todo eso. Pero al mismo tiempo, algo me decía que las respuestas que buscaba no serían fáciles de encontrar. ¿Cómo podía ser posible que todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia, fuera una mentira? ¿Cómo podía haber pasado todo esto sin que me diera cuenta? Decidí confrontarla. No pude evitarlo. Entré en la sala, donde aún estaban ellos. Incapaz de mirarme a los ojos. Isabel, mi esposa, me miró brevemente, pero enseguida bajó la mirada. El otro hombre, con una actitud que no entendía, permaneció en silencio. Había algo en él que no me gustaba. Algo que me decía que no solo había venido aquí para destrozar mi mundo, sino que tenía un papel mucho más grande en todo esto. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté. Mi voz quebrada por el dolor. No esperaba una respuesta que fuera capaz de aliviar mi sufrimiento, pero necesitaba escucharla. Necesitaba saber si aún quedaba algo de la mujer que había amado tanto. Isabel levantó la mirada, pero no dijo nada. Solo me miró, como si todo lo que tenía que decir ya estuviera dicho en su silencio. Al final, fue él quien rompió el silencio. No es lo que parece, dijo, y aunque sus palabras eran claras, había algo en su tono que me hizo desconfiar aún más. No es lo que parece, repetí, con sarcasmo. ¿Qué significa eso? ¿Qué más podría ser? En ese momento, la tensión en el aire era tan densa que sentí que me asfixiaba. Mi mente estaba trabajando a 1000 por hora, intentando ordenar los pensamientos, los sentimientos, pero no encontraba sentido a nada. La verdad estaba allí, delante de mí, pero no podía entenderla. No podía aceptar que todo lo que creía en mi vida hubiera sido una farsa. Isabel se levantó, temblorosa, y se acercó lentamente hacia mí. Te lo juro, no quería que esto pasara, susurró, pero su voz sonaba distante, como si estuviera hablando de otra persona. ¿Cómo podía ser que ella, la misma mujer con la que compartí mi vida, me estuviera diciendo estas palabras tan vacías? ¿Cómo podía ser que no hubiera luchado por lo nuestro? De repente, las piezas comenzaron a encajar. Lo que sentía era un vacío tan profundo que ya no sabía si podía volver a ser quien era antes de todo esto. Estaba de pie en el centro de mi casa, rodeado de las sombras de lo que había sido mi vida, preguntándome si alguna vez podría encontrar la paz otra vez. La verdad era clara, pero también era insoportable. La traición no era solo la infidelidad, era la manipulación, el engaño, la vida que me habían estado ocultando mientras yo estaba ciego, creyendo que todo era perfecto. Cuando finalmente logré dar un paso atrás, la puerta se cerró con un golpe seco. Y con ella, mi mundo. Después de aquella confrontación, la casa que antes había sido mi refugio, mi santuario, se convirtió en un lugar extraño, casi irreal. El dolor ya no era solo emocional, se manifestaba físicamente. En cada rincón de mi cuerpo, en cada respiración. Sentía que el aire me faltaba, que el suelo bajo mis pies temblaba, como si las paredes mismas estuvieran a punto de desmoronarse. Quería huir, escapar de la mentira que había invadido mi vida. Pero, ¿a dónde podría ir? ¿Cómo podría dejar atrás a las personas que había amado?
a la mujer con la que había compartido mis sueños, mis temores, mi vida entera. Pasaron horas, o quizás días, sin que el reloj marcara realmente el paso del tiempo. Cuando mis ojos volvieron a enfocarse, me di cuenta de que estaba en el mismo lugar, parado en el umbral de la puerta, incapaz de moverme. Solo veía las sombras proyectadas sobre el suelo, y las luces tenues que se filtraban desde fuera. Y aunque la casa estaba en silencio, sentía que el eco de las palabras que había dicho flotaba en el aire. Cargadas de dolor, de incredulidad, de rabia. Isabel se había ido. Se fue sin una palabra más, sin siquiera intentar detenerme. Pero no pude dejar de preguntarme. ¿Lo habría hecho si hubiese sido diferente? ¿Si yo hubiera sido más atento? ¿Si hubiera visto las señales que ahora me resultaban tan evidentes? Las preguntas me consumían. Pero las respuestas eran fugaces, como sombras que desaparecían tan pronto como intentaba aferrarme a ellas. La verdad era que, aunque estaba devastado por su traición, una parte de mí seguía esperando que todo fuera un mal sueño. Que al despertar, ella estaría allí, sentada en la cocina, esperando con una taza de café. Como siempre, pero no había nada de eso. Solo quedaba el vacío. La verdad se instalaba como una sombra creciente en mi mente. Ella ya no era la misma mujer. Algo dentro de ella había cambiado. Y yo no había sido capaz de verlo. Y lo peor, lo que más me dolía, es que, al parecer, nunca lo había sido. Nunca había sido suficiente. Era curioso cómo el dolor puede transformarse en ira. Al principio, no entendía por qué la ira no llegaba. Por qué el llanto era lo único que podía manejar. Pero cuando esa ira finalmente apareció, lo hizo con la fuerza de un vendaval. Me arrojó contra las paredes de mi propia mente. Destruyó cualquier remanente de esperanza que pudiera haber quedado. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo pude permitir que ella me mintiera durante tanto tiempo? Entonces, decidí enfrentarla. No podía seguir en ese estado de parálisis, esperando que ella regresara, esperando una explicación que nunca llegaría. Necesitaba respuestas, no para aliviar el dolor, sino para darle sentido a todo esto. Quería entender cómo todo esto se había desmoronado en un solo golpe. Y sobre todo, quería saber por qué lo había hecho. ¿Qué la había impulsado a buscar consuelo en los brazos de otro hombre? ¿Por qué no había venido a mí, en vez de buscar refugio en alguien más? La traición no era solo la infidelidad física. Era mucho más que eso. Era el abandono emocional, la falta de comunicación, la indiferencia que había crecido entre nosotros, sin que ninguno de los dos lo notara hasta que fue demasiado tarde. Decidí llamarla, pero no respondía. Volví a intentar, esta vez con más desesperación. Pero su teléfono seguía apagado. Fue entonces cuando el pánico empezó a invadirme. Si ella se había ido, ¿dónde estaría? ¿Qué había hecho de su vida ahora? ¿Se habría ido para siempre? La incertidumbre me devoraba. No podía permitir que ella se desvaneciera de mi vida así como así. Sin ni siquiera una explicación. Pero no podía ir detrás de ella. ¿Qué diría? ¿Qué haría si la encontraba? La ira y el dolor se mezclaban en mi interior. Y todo lo que podía pensar era que necesitaba confrontarla. Enfrentarla cara a cara, aunque fuera lo último que hiciera. Finalmente, después de horas de tormento, recibí un mensaje. Era de ella. Te lo explicaré todo. Nos vemos mañana. Aunque las palabras eran simples. Mi corazón dio un vuelco. Todo lo que había temido. Todo lo que había anticipado. Se estaba haciendo realidad. Ella iba a explicarme lo inexplicable. La pregunta era, ¿sería capaz de entenderla? ¿O siquiera perdonarla? A la mañana siguiente, la vi de nuevo. Estaba allí, frente a mí, con esa expresión que había aprendido a reconocer. Esa que solía tener cuando intentaba esconder algo.
Sus ojos no eran los mismos. Había algo vacío en ellos. Como si su alma hubiera dejado de pertenecerle. Pero había algo más en su rostro. Algo que no había visto antes. Miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de que no pudiera perdonarla. No sé si alguna vez podré entenderlo. Comencé, sin poder evitar que mi voz temblara. ¿Por qué lo hiciste, Isabel? ¿Por qué no me dijiste nada? Yo habría estado allí. Siempre lo habría estado. Mi voz se quebró al final de la frase. Como si todo el peso de la desesperación y la traición estuviera destilándose en cada palabra. Ella levantó la cabeza lentamente, sin apartar la mirada de mis ojos. No fue por ti, Alejandro, dijo con un susurro. Fue por mí. Me costó entender lo que quería decir. ¿Por ella? ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podría algo tan personal justificar lo que había hecho? ¿Qué había cambiado en ella? Durante todo este tiempo, continuó, me perdí en un espacio donde ya no me sentía visible. Te alejaste de mí. Estaba sola. Alejandro, estaba tan sola que ya no sabía quién era. Y cuando conocí a Juan, me sentí vista otra vez. Sentí que alguien me veía realmente. No quería que fuera así. No quería que llegara a esto. Pero lo hice, y ahora, no sé cómo deshacerlo. Su voz era un eco lejano. Una sombra de lo que había sido. La tristeza en sus ojos me atravesó. Pero algo más oscuro se despertó en mi pecho. La rabia. Y pensar que todo este tiempo pensé que estaba haciendo lo correcto. Dije con amargura. Creí que mi esfuerzo, mi trabajo, mi amor hacia ti, era suficiente. Pero parece que nunca fue suficiente. Isabel, ¿lo fue alguna vez? La última pregunta flotaba en el aire. Vacía, como una condena no dicha. Ella permaneció en silencio, sin saber qué decir, como si no pudiera encontrar las palabras que necesitaba para aliviar la tormenta que había desatado. Lo siento, dijo finalmente. Pero las palabras sonaban vacías, como si ya no tuvieran el poder de sanar lo que se había roto. La miré un último momento, observando sus ojos que ya no reflejaban la mujer que había conocido. La mujer que había amado. Había algo en su mirada, algo en su tristeza, que me hizo comprender que ella también estaba perdida. Pero eso no cambiaba lo que había hecho. Lo que no cambiaría jamás. Ya no sé quién eres, murmuré, y di un paso atrás. Como si la distancia física pudiera de alguna manera darme la claridad que tanto necesitaba. Pero no la tenía, no la tendría. Y en ese momento, entendí que todo lo que creía saber, todo lo que había creído cierto sobre mi vida, se desmoronaba, igual que mi matrimonio. Esa tarde, cuando la puerta se cerró entre nosotros, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Y mientras el sonido de su voz se desvanecía detrás de la puerta, algo dentro de mí murió también. La noche anterior había sido un caos emocional. Las palabras de Isabel resonaban en mi mente, pero no encontraba consuelo en ellas. El vacío que sentía era insoportable. Me había enfrentado a la mujer que amaba y había visto cómo mi mundo se desmoronaba ante mis ojos. El dolor de la traición no solo era el golpe de descubrir su infidelidad, sino que era la sensación de que todo lo que había construido, todo lo que había creído en nuestra vida juntos, se evaporaba como humo. Me senté en el sofá, con las manos entrelazadas, mirando fijamente las sombras en las paredes de nuestra casa. Era mi casa, pero ya no sentía que perteneciera allí. Pasaron las horas y no podía dejar de pensar en la revelación que acababa de enfrentar. Isabel ya no estaba en casa, pero su ausencia pesaba como una presencia. Mi mente no encontraba descanso. No sabía qué hacer, ni cómo enfrentarme a lo que había sucedido. Necesitaba respuestas, y sabía que no las encontraría a solas, sin importar cuánto intentara analizar la situación. El tiempo pasaba lentamente,
pero la sensación de estar atrapado en una pesadilla seguía ahí. Ahogándome. Fue entonces cuando recibí la llamada. Un número desconocido en mi teléfono móvil me hizo dudar por un momento. Pero la urgencia en la voz de la persona al otro lado me hizo contestar. «¿Alejandro?», dijo una voz grave y algo tensa. «Soy Manuel. Debemos hablar». El nombre de Manuel me pareció una maldición en ese momento. Él había sido el hombre enviado por Pilar para espiar a Isabel. Durante todo este tiempo, había estado observando desde las sombras, haciendo lo que Pilar le había ordenado. En ese instante, su voz sonaba como una amenaza, pero también como una advertencia. Sabía que mi vida estaba a punto de dar un giro aún más doloroso. «¿Qué quieres?», respondí, con la voz quebrada por la ira y la desconfianza. «¿Vienes a darme más explicaciones de lo que ya sé?». «No, Alejandro, no es eso. Necesito que me escuches. Lo que voy a decirte no es fácil, pero es la verdad». Sentí un nudo en el estómago. La verdad, ¿qué otra verdad podría quedar? Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no podía dejar pasar la oportunidad. Algo me decía que si había algo más que debía saber, debía escucharle. Tomé aire, y con la voz firme, le pedí que viniera. Cuando Manuel llegó, me di cuenta de que algo no estaba bien. No venía como un simple mensajero de Pilar. Su rostro mostraba una expresión más grave, más seria, como si él también estuviera atrapado en una telaraña de la que no podía escapar. Entró en la casa sin decir una palabra, y me pidió que nos sentáramos. La tensión era palpable. Mis pensamientos daban vueltas a lo que me había ocurrido, a lo que Isabel me había dicho. El aire pesado de la habitación parecía aumentar cada segundo, como si todo estuviera colapsando a nuestro alrededor. «Te lo debo todo, Alejandro», comenzó Manuel, con voz grave y casi como si estuviera apenado. «Sé que esto va a sonar confuso, pero lo que voy a decirte cambiará todo». Mis ojos no se apartaban de él. Había una seriedad en su rostro que me hizo sentir incómodo. «¿Qué quieres decir?», le pregunté. Mi voz se mantuvo dura, aunque la ansiedad empezaba a crecer en mí. «Tu madre, Pilar. Todo lo que ha pasado. No ha sido lo que parece», continuó, su mirada baja y casi como si le costara decirlo. «Ella ha estado manejando todo esto. La razón por la que estoy aquí. No es solo por Isabel». Mi mente empezó a dar vueltas a sus palabras, sin entender bien lo que me estaba diciendo. Pilar, mi madre, había sido la que había organizado toda esta prueba, la que me había hecho dudar de todo lo que conocía. Mi madre había sido la que había diseñado el plan, la que había llamado a Manuel para que me vigilara, para que descubriera la infidelidad de Isabel. «¿Qué me estás diciendo?», pregunté, incapaz de asimilar lo que escuchaba. ¿Que mi madre fue la que hizo todo esto? ¿Que me ha estado manipulando? ¿Por qué? Manuel levantó la mirada, y por un momento, me pareció ver una fracción de duda en su rostro. «Pilar no confía en Isabel, Alejandro, y no confía en ti. Tampoco, desde que te casaste con ella. Ha tenido miedo de que algo así pudiera suceder. Ella creía que tu matrimonio estaba condenado al fracaso». El golpe fue directo. Pilar, mi madre, había estado moviendo los hilos desde las sombras, temiendo por mi vida, temiendo que mi felicidad se desmoronara. Pero en vez de confiar en mí, en nuestra relación, había tomado el control de todo. Todo lo que pensaba que era mi vida, mi matrimonio, se había convertido en un teatro. Una obra en la que todos los actores jugaban un papel que no les correspondía. «¿Pero por qué?», susurré, incapaz de comprender. «¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no me dejó tomar mis propias decisiones?». Manuel suspiró, y por un momento, sentí que también él estaba atrapado en el mismo laberinto. «Porque Pilar teme perderte, teme que te lastimen,
Y no sabe cómo manejar eso. Pensó que si controlaba la situación, te protegería de lo que veía como una amenaza. Pero lo que no vio, Alejandro, es que sus acciones, sus manipulaciones, solo han destruido lo que quedaba de tu confianza. Estaba en shock. No solo había sido Isabel quien había traicionado nuestra relación, sino que mi propia madre había orquestado todo. Había manipulado a todos a su alrededor con la esperanza de salvarme de algo que, en su mente, era una amenaza inminente. Pero lo que no había comprendido es que al intentar protegerme, me había alejado más y más de la verdad, de la posibilidad de sanar. ¿Qué hago ahora?, pregunté, mi voz quebrada por la mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo enfrento todo esto? ¿Cómo puedo volver a confiar en ella después de todo esto? Manuel permaneció en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. No sé si hay una respuesta para eso, Alejandro, pero lo que sí sé es que lo que haces ahora depende de ti. Pilar, Isabel, incluso tú, todos tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero lo que tú decidas, es tu vida, no dejes que nadie te diga qué hacer. Las palabras de Manuel resonaron en mi mente, como un eco que no podía dejar de escuchar. Él tenía razón. Al final, solo yo podía decidir qué hacer con mi vida. Con mi futuro. No podía seguir atado al pasado. A las mentiras y manipulaciones que me habían rodeado. Pero la pregunta era, ¿podría perdonar a Isabel? ¿Podría perdonar a mi madre? ¿Podría seguir adelante con una vida reconstruida después de tanta traición? La respuesta no estaba clara. El dolor seguía ahí, fuerte y punzante, como una herida abierta que no terminaba de sanar. Pero de alguna manera, sabía que debía seguir adelante. La vida no podía detenerse. Y aunque mi corazón estaba destrozado, aún quedaba una chispa de esperanza. Una posibilidad de redención. Pero, ¿por quién? ¿Por mí? ¿Por ellos? ¿O por todos? La noche estaba cayendo, y con ella, las respuestas seguían siendo esquivas. Solo me quedaba enfrentar la verdad que, aunque dolorosa, me liberaba de las sombras del pasado. Ahora, más que nunca, tenía que ser fuerte, tenía que tomar una decisión. Una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Gracias, Manuel, murmuré, mirando al hombre que había sido parte de este caos, pero que, de alguna manera, también me había ayudado a ver la verdad. Ahora, debo enfrentar lo que viene. Y con esas palabras, sentí el peso de todo lo que había pasado sobre mis hombros. Pero también sentí una extraña paz. Tal vez era el principio de algo nuevo. O tal vez, solo era el final de un capítulo que nunca hubiera imaginado. El sol se había puesto, dejando atrás una ciudad envuelta en una oscura quietud. La calle, por donde antes caminaba sin miedo, ahora parecía un laberinto, un lugar desconocido, lleno de ecos del pasado y sombras de lo que había sido. Mis pensamientos daban vueltas, como si estuviera atrapado en un círculo vicioso del que no podía escapar. La casa, la que alguna vez fue un refugio, ahora estaba llena de silencios inquietantes. Pero la peor parte no era la casa, ni los recuerdos que se habían desvanecido. Lo peor era el vacío que sentía dentro de mí. Esa sensación de estar perdido o sin saber qué hacer ni hacia dónde ir. Isabel había dejado de ser la mujer que conocí. Y mi madre, Pilar, había dejado de ser la figura protectora que había sido durante tantos años. Ahora veía en ellas algo completamente distinto. Manipuladoras. Egoístas. Responsables de la tormenta que se había desatado en mi vida. La confianza que alguna vez les otorgué se había desvanecido como el humo, dejando solo el esqueleto de una familia rota. Había tenido una vida que parecía perfecta a los ojos de los demás, pero que ahora se sentía como una mentira monumental. Una construcción falsa que se había desmoronado ante mis propios ojos.
El teléfono volvió a sonar. Esta vez, el número era desconocido. Sabía que tendría que enfrentarlo tarde o temprano. No era solo Isabel quien me buscaba. Había alguien más que necesitaba escuchar. Hola, Alejandro, la voz de mi madre. Pilar, resonó en la línea. Su tono estaba lleno de una calma que ya me resultaba insoportable. Sé que todo esto ha sido muy difícil. Y quiero que me escuches. Necesito explicarte lo que he hecho. Lo que ha estado ocurriendo. La ira que sentí en ese momento casi me hizo colgar el teléfono. Pero algo en su voz me detuvo. La misma voz que había representado la seguridad en mi vida. La estabilidad. Ahora sonaba vacía, como si ya no fuera capaz de sostener la fachada de madre amorosa que siempre había mostrado. Lo que ha estado ocurriendo. Repetí con sarcasmo, mi tono lleno de incredulidad. ¿Acaso no sabes que tu manipulación ha destrozado mi vida? ¿Que todo lo que pensé que era cierto ya no lo es? Tu intervención, tu juego con mi matrimonio, con Isabel. Todo esto no es algo que pueda arreglarse con palabras. Madre. Pilar suspiró al otro lado de la línea, como si se estuviera preparando para algo que ya había anticipado. Lo sé, hijo, sé que no puedo cambiar lo que hice. Pero lo hice porque te vi alejarte, te vi construyendo algo que me asustaba. Y no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo protegerte sin perderte. Las palabras de Pilar, tan llenas de miedo y desesperación, me paralizaron. Podía escuchar el dolor en su voz. Pero, al mismo tiempo, sentía la desesperación que me invadía. Un dolor aún más profundo que cualquier otra traición. ¿Protegerme? ¿A costa de destruir mi vida? No entiendo nada. Madre, no entiendo cómo pudiste hacerme esto. Te vi alejarte de Isabel. Insistió Pilar, su voz volviendo a ese tono frío y calculador que me hizo sentir aún más extraño. Te vi cada vez más distante. Y vi cómo ella cambiaba. Cómo se alejaba también. No quería que todo eso te destruyera. Alejandro, quería protegerte. Pero me equivoqué. Y ahora no sé cómo arreglar esto. Es demasiado tarde para eso. Respondí con firmeza, aunque mi corazón latía con una fuerza insoportable. Todo esto ha sido un desastre. Y la verdad, madre, no sé si alguna vez podré perdonarte. El daño que has hecho es irreversible. Hubo una larga pausa en la conversación. Pilar, mi madre, no dijo nada más por un buen rato. Estaba tratando de asimilar mis palabras. Tratando de entender que todo lo que había hecho, todo lo que había planeado, no podía ser deshecho tan fácilmente. El daño estaba hecho, y no había vuelta atrás. Pero en mi interior, sabía que no podía seguir odiando. No podía seguir cargando con el peso de esta traición. Algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo la víctima de esta tragedia. Atrapado en el pasado y en las decisiones de los demás. Finalmente, Pilar rompió el silencio. Alejandro, sé que esto es difícil para ti. Y sé que no me perdonarás en este momento. Pero quiero que sepas algo. Lo hice porque creí que era lo mejor para ti. Y lo siento más de lo que imaginas. No te pido que me perdones ahora. Pero quiero que sepas que haré todo lo posible para enmendarlo. Si alguna vez decides darme la oportunidad, estaré aquí para ti. Suspiré profundamente, sintiendo que las palabras de mi madre caían como una lluvia fría sobre mi alma. El daño estaba hecho, y aunque sus palabras me dolían, sabía que tenía que tomar una decisión. Si quería seguir adelante con mi vida, debía liberarme de la carga de las traiciones, de las manipulaciones, y de las sombras del pasado. No sé si te perdonaré. Madre, dije finalmente, mi voz más tranquila pero llena de dolor. No sé si podremos reconstruir lo que se ha roto. Pero no quiero seguir cargando con esto. No quiero vivir en la oscuridad de tus decisiones. Necesito encontrar mi propio camino.
Alejarme de todo esto. Y tal vez, algún día, podamos hablar de esto nuevamente. Pero por ahora, necesito tiempo. Colgué el teléfono sin decir más. El peso de la conversación con mi madre me había dejado agotado. Pero algo había cambiado en mí. Ya no podía seguir atrapado en la red de traiciones. Ni podía seguir viviendo en la mentira de que todo iba a mejorar solo porque lo deseara. Tenía que reconstruir mi vida. Aunque fuera en solitario. Aunque tuviera que hacer frente a las consecuencias de mis propias decisiones. El día siguiente llegó con el mismo peso en el aire. Pero algo había cambiado en mí. Decidí que, aunque no tuviera respuestas claras, no podía seguir esperando que todo se resolviera solo. La vida no funcionaba así. Las decisiones difíciles requerían ser tomadas, sin importar lo doloroso que fuera enfrentarlas. Mi primera decisión fue dar un paso fuera de la casa, fuera de esa prisión de recuerdos y mentiras. Necesitaba tiempo, espacio para respirar, para pensar. Decidí viajar, no a un lugar lejano, no a un refugio de tranquilidad, sino a un lugar donde pudiera estar solo, sin el peso de las expectativas de los demás. Necesitaba ver mi vida desde una perspectiva diferente, sin los fantasmas del pasado que seguían acechándome. La ciudad que elegí fue pequeña, tranquila, pero llena de vida. Un pueblo donde el tiempo parecía detenerse, donde el ruido de la ciudad no existía, y solo el sonido del viento y los pájaros rompían el silencio. Allí, en la quietud de la naturaleza, entendí algo que, hasta ese momento, me había sido esquivo. La verdadera libertad no era escapar de los demás, sino liberarme de mí mismo, de mis propios miedos y dolor. Los días pasaron, y mientras caminaba por esas calles solitarias, comprendí que la vida debía ser vivida, no desde el resentimiento ni el dolor, sino desde la aceptación de lo que había sucedido y la valentía de seguir adelante. La verdad había sido revelada. Las mentiras ya no podían seguir controlando mi vida. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, una parte de mí había encontrado paz. Ya no dependía de lo que Isabel o Pilar hicieran para sanar, sino de lo que yo decidiera hacer para reconstruir mi propio ser. El camino hacia la redención no sería fácil, y el dolor seguiría estando allí, como una sombra en mi mente. Pero en ese momento, supe que la verdadera libertad radicaba en enfrentar el dolor, aceptarlo, y aprender a vivir con él. Al final, no se trataba de olvidarlo, sino de aprender a vivir más allá de él. Y con ese pensamiento, di un paso hacia el futuro, con la esperanza de que, algún día, el sol brillaría de nuevo sobre mi vida.